Entonces vamos a empezar la clase hoy día. Entonces le tomo unos minutos antes, simplemente por recordarles que todavía tienen duda, que el sistema de evaluación que vamos a usar, que fue el que acordamos en la primera clase, que era 2 controles de 24 horas, eso en la casa, ejercicios bisemanales, porque por ahora tiene algunos problemas, pero seguimos haciendo ejercicios bisemanales, los cuales el promedio aritmético nos da entonces el control 3. Con esos 3 controles calculamos entonces la nota de presentación de controles, y si es mayor a 5.5 se eximen de dar el examen. Si no, es dar el examen. En caso que alguien está eximido, igual puede dar el examen, y lo único que puede hacer el examen es subir la nota, no bajar la nota. ¿Okay? Y el examen, la forma al principio, no, creo que lo dije en esa clase, olvidé el video, es simplemente vamos a usar la misma modalidad, porque en algunos utilizables puede presencial, podría ser presencial, pero parece que las condiciones todavía no están claras, así que simplemente lo vamos a hacer 24 horas en la casa, si a alguien le va mal, de nuevo entonces tiene derecho a un examen recuperativo, y con eso cerramos el sistema. ¿Okay? No sé si alguien tiene dudas o preguntas de eso, ya lo dije una vez, pero solo para que quede claro para todos, digamos, que ese es el tema de evaluación. ¿Está claro? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? En casa estamos todos bien, simplemente para estar, que quede lo más claro posible y que no tenemos problemas de claridad. Ok, dicho eso, entonces sí, ahora sí vamos a empezar la clase normal. Entonces primero vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces lo que estábamos discutiendo era que tomábamos materiales. Estos materiales lo que hicimos fue que los modelamos con medio eléctrico. Estos medios eléctricos son típicamente los materiales que llamamos aislantes, no son conductores. En la práctica vamos a suponer que no tienen conductividad. Okay, ya vamos a estudiar eso en el futuro. Entonces, estos medios eléctricos, lo que vimos era que entonces había una cantidad física importante que se llamaba la polarización, que nos daba cuenta cómo al interior del material estaba polarizado. ¿Okay? Era la densidad de polarización. Y con eso descubrimos que, por ejemplo, en particular, entonces tuvimos que, a partir de eso, sacamos 2 conceptos interesantes, que el material, solo por el hecho de tener densidad de polarización, entonces tenía una densidad de polarización volumétrica que era simplemente menos la divergencia de la polarización, y teníamos una densidad de polarización superficial que era simplemente, en este caso, la densidad de polarización superficial era simplemente P por la normal del objeto. Así que eso nos permitió decir que en realidad si un medio está polarizado es equivalente a que esté cargado, lo que diferencia es que está neutro. ¿Okay? Pero tiene densidad de carga, tiene una distribución de carga, que la carga total es 0, sin embargo puede tener carga. Por lo tanto, eso nos permitió imaginar la posibilidad de poder tener un medio eléctrico que está neutro, y además le puedo colocar cargas. ¿Okay? Coloco puntuales, pero podrían ser superficiales también, etc. Y estas cargas, entonces, ¿cómo nos afecta el sistema? Lo que vimos es que para entender bien eso había que definir 2 tipos de cargas, cargas que son libres y cargas que son netas. Y lo que mostramos es que las cargas entonces se pueden separar en 2 tipos de cargas. Algunas cargas que la carga total o la densidad de carga total va a ser una parte que llamamos libre o neta, de acuerdo a distintos libros ocupan distintas palabras, y las otras las llamamos cargas de polarización. Eso nos llevó a introducir un nuevo concepto para poder escribir esto mejor. Por un lado, la ley de Gauss, simplemente la dividimos como la divergencia del campo eléctrico, es igual a la densidad de carga total dividida por epsilon 0, y esto venía introduciendo una nueva cantidad. Encontramos que se puede escribir simplemente una ecuación similar, pero con un nuevo vector que tiene que ver solo con las cargas que son de tipo libres. ¿Okay? Que es el vector de desplazamiento. Y esa no tiene epsilon 0. Donde D vimos que era el desplazamiento, es simplemente cómo se modifica el campo eléctrico por la presencia de la polarización. Vimos que era así. Y lo que hice en la última clase fue explicarle el origen de cómo un medio se polariza. Es decir, tomaba un medio, le aplicaba un campo eléctrico y este se polarizaba. ¿Okay? Y ese fenómeno de que se polarice, entonces, nos permitió hacer algo que llamamos medios. Descubrimos al final por modelos simples, primeros modelos. Descubrimos que en muchos casos lo que descubrimos fue que la polarización era igual a una cierta función
que puede ser función del campo eléctrico, función de muchas cantidades físicas, por estos efectos. ¿Okay? Aquí en general va a ser una función complicada del campo eléctrico y otras cantidades físicas que sí te puede describir el sistema. En el caso particular que vimos que el medio, y eso va a ser el supuesto en el curso de muchos materiales, el medio es lineal, isótropo y homogéneo. Entonces, cuando tenemos todas estas propiedades, lineal, isótropo y homogéneo, entonces podemos decir que simplemente que psi es una constante. Al ser una constante, lo reemplazo en D. Esta constante tiene un nombre, le llamamos la susceptibilidad eléctrica. Susceptibilidad eléctrica. Esta susceptibilidad eléctrica entonces nos lleva a la siguiente conclusión interesante, es que entonces el desplazamiento es igual a ε0 más la susceptibilidad eléctrica por E, y por lo tanto en realidad el medio es como si tuviera una constante eléctrica distinta de 0, sino un epsilon, que lo multiplicamos por E, y eso nos lleva a la conclusión de que en realidad bueno, también lo podemos escribir como kappa por epsilon 0 por E, y vimos que, por ejemplo, kappa para el agua era 80, por ejemplo, y para el aire casi 1. ¿Ok? Y lo interesante es que eso nos dice en realidad tener un medio dieléctrico, si fuera homogéneo, lineal e isótropo, es simplemente equivalente a tener un medio con constante dieléctrica epsilon. ¿Ok? Entonces epsilon es constante eléctrica del medio. Y entonces hicimos algunos ejemplos con eso para interpretar. El ejemplo que hicimos fue que vimos solo un ejemplo. Tomamos un medio eléctrico. Ahora asumo que me da la constante, un dato, me dicen que vale epsilon. Vimos que entonces si colocábamos una carga puntual, entonces lo que descubrimos era que se apantallaba y si colocábamos una carga Q, el sistema era equivalente a que hubiera una carga sola de una constante eléctrica kappa, donde kappa, bueno, si es simplemente epsilon 0 por kappa. Es decir, que el medio se apantalla y la carga efectiva es menor. ¿Okay? El ejemplo que les dije es que si yo tiro carga al interior del agua, entonces son 80 veces más pequeñas. Se apantalla. Eso era el efecto, y el apantallamiento se lo expliqué simplemente porque se llenaba de carga del signo opuesto en el entorno, casi una carga efectiva. ¿Okay? No sé si hay dudas o preguntas hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien en casa por si acaso? Si es que alguien tiene dudas, puede responder de todas maneras por el chat si es que alguien tiene dudas o preguntas. ¿Estamos bien? Supongo que sí. Todo bien, profe. Muchas gracias. Entonces, mostramos eso que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a tratar de construir dos cosas. Voy a tratar de construir algo que es importante, que es la energía, ¿ok? Y después lo que es un condensador. Necesito explicarle de nuevo con cuidado la energía, porque tiene un pequeño factor, un medio, que si uno no lo entiende, vamos a tener cuidado, y después voy con eso construir un condensador. Entonces, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de la energía eléctrica. Entonces, por un lado, habíamos definido el potencial eléctrico, que era, usamos la letra B, porque me gusta hablar de voltaje, pero es un sinónimo. Alguien me preguntó por qué usamos la palabra voltaje. Es simplemente el B era simplemente el voltaje, que tenía que ver con que el gradiente de B del campo eléctrico, y entonces daba un voltaje, por ejemplo, típicamente va a ser sin densidad de carga, y simplemente va a ser así. ¿Ok? Si el medio es dieléctrico, entonces acá coloco epsilon en vez de epsilon 0, se lineal al homogéneo isótropo, y acá diría simplemente va como Fermi, reprima así. ¿Ok? A partir de esto, entonces, uno podía definir la energía potencial, que era simplemente, bueno, si tenemos una sola carga puntual, sería simplemente la carga por el voltaje. Pero en esta supuesto que estoy escribiendo ahí, hay un pequeño supuesto, es que el voltaje o el potencial electrostático
está creado por algo independiente de la carga que estoy colocando. Pero a veces, pero uno dice, pero al mismo tiempo una carga crea un campo eléctrico. Por lo tanto, ese voltaje es independiente o no de lo que yo creo. ¿Okay? Entonces, eso hace que hay un pequeño factor cuando este voltaje sí tiene que ver con la carga que lo genera. Entonces, para ilustrar eso, mejor lo voy a hacer usando una noción más simple que conocen bien, que tiene que ver con el trabajo. Entonces, déjenme explicarles esta noción. Entonces, les voy a recordar algo que tiene que ver con el trabajo. Es simplemente el trabajo, por ejemplo, de A a B, lo definieron como la integral de camino, que simplemente sería la fuerza, en este caso eléctrica, ¿ok? Desde A a B, y eso por delta L, y esto simplemente nos da la diferencia de energía, en este caso, de A a B, ¿ok? Eso es la diferencia de energía. Entonces, lo que voy a hacer es cómo uno construye esta cantidad en general, y eso nos va a permitir clasificar esto mejor. ¿Cómo uno construye esta cantidad? Imagínense que tengo el espacio vacío, lo voy a hacer por paso, a ver si entiendo mejor. Tengo el espacio vacío y de infinito, ¿ok? De infinito me traigo una carga Q y la coloco en una posición R. Un sistema de referencia X. Y uno se pregunta, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la dificultad de traer una carga desde infinito hasta una posición R? Pregunta, ¿cuál será el trabajo que necesito traer una carga de infinito a una posición R? ¿Alguien sabe la respuesta? Pues imagina cuál es la respuesta de cuánta energía requiero o cuál es el trabajo que hago de traer una carga de infinito a una posición R si es la única carga que está en el universo. Entonces, si no es clara la respuesta, no es obvio al principio, es que si es la única carga que está en el sistema, entonces no hay fuerza. Porque para hacer fuerza tiene que alguien aplicarle fuerza. Como no hay nada que se le aplique, entonces esa única carga que tengo, o sea, el trabajo de traer una sola carga del infinito a una posición R cualquiera es cero. ¿Por qué? Porque basta que tome esta carga, le pego un pequeño golpecito, o piensen como una pelota de fútbol, y esto viaja por todo el espacio sin ningún problema. Porque no hay nada en que lo detenga. Así que la puedo llevar al punto que yo quiero. No hay fuerza en su punto. Así que el trabajo sería cero. ¿Ok? ¿Es claro el argumento? No sé si alguien tiene dudas, ¿estamos bien? ¿Se entiende? Si no hay fuerza o posición, entonces el trabajo es cero y por tanto la energía de traer una carga, una sola carga en el universo, desde infinito hasta donde yo quiera, no me cuesta nada. ¿Ok? Es como, imagínense, no hay más, y alguien dice, ¿cuánta energía me cuesta colocar un planeta en algún lugar del universo vacío? No me cuesta nada. ¿Ok? No hay ninguna fuerza que se le oponga. Entonces, pero la pregunta es lo más interesante cuando tenemos 2, 3 y n, y ahí vamos a entender cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar el siguiente paso que hacemos es, ok, está bien, pero ahora ¿qué pasa si hago el mismo ejercicio? Hacemos paso 2, después hacemos inducción a la física, hacemos el paso 2, que es de infinito, entonces me imagino que hay una partícula en una posición, la partícula en la posición R1 con carga Q1. Y ahora tomo una partícula Q2 y la pongo en algún punto del espacio que llamemos R2. Y ahora me pregunto cuál es la energía que necesito o cuál es el trabajo que hago de traer desde infinito hasta una posición R1 a una posición R2, una carga Q2. La respuesta es muy simple, en este caso el trabajo simplemente de llevar la raíz hasta acá es la energía potencial de la colocada ahí. Es decir, que el trabajo, o igual la energía potencial de la partícula 2 desde infinito a una posición R2, dado que hay una partícula en Q1, es simplemente Q1 por Q2 de 2, 4pi por epsilon 0, en este caso medio del vacío, de simplemente, en este caso, R1 menos R2 en módulo. ¿Ok? Simplemente eso, es la energía potencial o electrostática por la carga. Eso es lo que me cuesta. Eso es el potencial. Eso tiene que ser igual al trabajo o la fuerza que requiero por el camino recorrido, el trabajo que requiere de una partícula aquí, debido a que hay una partícula presente acá. ¿Ok? ¿Es claro hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Es claro para todos? Simplemente es la energía que me cuesta traer una carga de boca y otra. ¿Está bien en casa por si acaso? ¿Estamos bien? Me confirman simplemente estamos claros porque ahora vamos a hacer 3 y ahí voy a hacer n, por eso necesito que lo entiendan bien. ¿Estamos bien?
Sí, profe. Gracias. Ahora voy a hacer el próximo caso, y así, ahora sí se va a poner un poco más interesante, y después vamos a hacer en física, nos gusta decir inducción, lo muestro para 1, para 2, para 3, y lo supongo para n. ¿Ok? No hacemos como suponemos n más 1, supongo. Es 4S, ¿verdad? Es un 4. Parece como... Sí, es un 4. Toda la razón. Entonces ahora hago, coloco mi sistema de referencia, tengo una partícula Q1 en una posición R1, una partícula Q2 en una posición R2, y ahora traigo del infinito una partícula a la posición R3 de carga Q3. Entonces el trabajo de traer una partícula desde infinito a una posición R3, dado que hay Q1, Q2, es simplemente, el trabajo va a ser bueno. Ahí usamos el principio de superposición, va a ser simplemente eso de traer una partícula 3, es simplemente Q3 por el campo generado o el potencial asociado a la partícula 1, es decir, que me queda en este caso 3 menos 1, más también el trabajo de traer la partícula en presencia de la partícula 2, Q2, y esto entonces nos da 4pi epsilon 0, 3, perdón, aquí me equivoqué, es 2 y 3 acá. Es traer la partícula 3, de donde está la partícula Q2, y entonces me dan acá 3 menos R2. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el trabajo de haber traído las 3 partículas? Bueno, el trabajo de traer las 3 partículas, o la energía de traer las 3 partículas, es simplemente traer una sola, eso valía 0, traer 2, que valía simplemente lo que tenemos acá, 1 por Q2 partido por eso, y también traer 3 en presencia de las otras 2 cargas que es lo que tengo acá. Y simplemente ir sumando cada uno de estos términos me daría cuenta de toda la energía o trabajo que necesito realizar. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que voy a generalizar esta fórmula para n partículas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la generalizamos? Entonces, son n las partículas, ya no son 2, sino que son n. Entonces nos imaginamos n partículas y las fuimos trayendo una por una. Entonces, el trabajo de haberlas traído todas es simplemente la suma de i igual 1 a n de los trabajos de traer 1, después traer 2, en presencia que hay una, 3, en presencia traigo 1, en presencia que hay 2, etcétera, etcétera, hasta n. ¿Ok? Pero por otro lado, si se fijan, si voy sumando, y la expresión que hice antes, por ejemplo, la 3, no se fija, es simplemente alternar las cargas, pero siempre manteniendo el índice acotado por el n que estoy tomando. En este caso es 3. Esto es 3 con 1, 3 con 2. Si fuera 4, sería 4 con 3, 4 con 2, 4 con 1. Sería exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso me dice que esta suma que está acá es simplemente la suma del trabajo de traer una iésima, dado que tengo n-1 presente, es simplemente la sumatoria de, si quieren, tengo un índice nuevo, k, desde 1, ¿ok? Hasta n-1. Siempre no me queda aquí, Q3, no existe la fuerza que se autoejerza una fuerza. Me queda hasta el -1 de QI por QK partido por 4pi epsilon 0 R si quieren I menos RK. Me queda exactamente esta suma. Si lo veo con cuidado, si sigue siendo 4 o 5, se me da cuenta que la primera es sumar, suele haber colocado n, pero si me pregunto cuántas necesito cuando coloco una iésima, me voy a dar cuenta que va de 1 hasta n-1 de la energía que había escrito. ¿Ok? Ahora, esto que está acá, la gracia que tiene es que es bastante simétrico, ¿ok? Y entonces, si uno lo mira, no puede hacer un análisis como una matriz, si quieren verlo así, los términos de diagonal son 0, es decir, cada vez que tomo esto lo puedo ver como una especie de matriz, si quieren, de índice IJ, ¿ok? Una especie de término IJ o potencial IJ. Cuando los índices son iguales, esto es 0, porque no pueden ser nunca iguales, está prohibido por esta suma que puse acá, no pueden ser iguales. Y, ¿sí? En ese caso sería QN, ¿verdad? O QK. No, el n es el total, los índices son I y K. Y tengo I y K. ¿Ok?
Me parecía una N. Sí, no, es carga. Perdón. Entonces, y abajo también hay carga. Y abajo también hay K, por supuesto. Se parece más K. La N la hago un poco más cursiva, pero. ¿Sí? Ahora, si uno mira esta matriz, uno se da cuenta que esta matriz es 0 la diagonal. Y solo vale cuando el índice J o el K es menor que el índice del I, porque el I, acá porque puse el I, pero acá está el error. I menos 1. Es eso lo que nos limita. Pueden dar 3 menos 1, etcétera, etcétera. Era el I el que limita hasta donde puede llegar la suma. El de 1 puede ir de 1 a n, pero la siguiente suma va, me pregunto cuál es el trabajo que necesito colocar i partículas, y eso va de k igual 1 hasta i menos 1, eso fue lo que puse más. Entonces, cuando uno se fija, todos los términos, el IJ, el J siempre es menor que 1, así que son todos los índices que están acá, de la matriz. Por lo tanto, uno se da cuenta que es una matriz que esencialmente tiene un gran 0 por acá, 0 en la diagonal, y todos los otros elementos son ceros si los escribiera inicialmente esta parte de acá. ¿Okay? Por lo tanto, ¿de qué me sirve eso? Bueno, eso me sirve de que esto en realidad, como esto es simétrico, si fijan, yo puedo hacer que IJ es igual a IJI. O sea, si cambio los índices a nivel de la expresión, me da lo mismo. Se puede intercambiar. Por lo tanto, eso me va a permitir hacer el siguiente truco de que esa suma se puede escribir, ambos índices se pueden escribir hasta n, pero tengo que tener cuidado que estaría sumando todo el otro lado hasta matriz que dice 0. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que puedo hacer esto, puedo decir que esta suma es simplemente hasta n, y de 1 J de 1. Ahora lo único que tengo que poner por expresión es que la diagonal es 0, es decir, que i siempre tiene que ser distinto a J, pero ahora sumo todo de n, es decir, que le coloco todos los índices que están acá, pero como es simétrico, colocar eso acá y eso acá es simplemente colocar 2 veces los términos, porque lo coloco una vez acá y una vez acá. Y por lo tanto, esto es simplemente un medio de la expresión de QI por QJ. En este caso puse, o K, lo mismo en un índice mu, así que lo mismo como lo llame, epsilon 0 de RI menos R. ¿Ok? En un medio viene porque escribí la suma no hasta i menos 1, sino hasta n. Es decir, que escribí toda la otra parte hacia acá. ¿Ok? ¿Y de qué me sirve eso? Y aquí tengo la expresión que quiero llegar. Cuando uno se da cuenta de esto, uno dice, bueno, pero esta parte acá es el potencial. Esa parte que está ahí es el potencial. Y por lo tanto, si uno mira con cuidado, esto, el I, digamos, lo puedo sacar hacia acá. Esto me está dando que el trabajo de tener n partículas en realidad es igual a la sumatoria, si quieren verlo así, de QI por el potencial. ¿Ok? Por el potencial generado por las otras partículas. ¿Ok? En realidad esta expresión que está acá y aquí hay un medio. En realidad esta expresión que está acá, si uno lo lleva ahora en forma integral, nos dice que es el trabajo, o ahora sí la energía, o la diferencia de energía, vale la integral del de carga, ¿ok? Por el potencial. Pero tiene un medio. Ahora uno dice, pero ¿por qué me salió esto un medio? Si se recordaban antes, les había enseñado que simplemente la fuerza era el campo eléctrico por la carga. Si el campo eléctrico era el gradiente del potencial, entonces la energía debe ser simplemente la carga por el potencial. Pero ahora estoy mostrando que es la carga por el potencial dividido por 2. Y uno dice, pero ¿por qué dividido por 2? El dividido por 2 es que el potencial a su vez es creado por la carga. Este potencial que está acá no es cualquiera, es un potencial que está generado por las mismas cargas a las cuales estoy calculando el potencial. Entonces, si uno no es cuidadoso, puede tener este problema, porque muchas veces uno dice, el primer análisis dije, dado un campo eléctrico y pongo una carga, pero si el campo eléctrico a su vez es generado por las mismas cargas, entonces tengo que tener cuidado, lo puedo contar 2 veces. Para no contarlo 2 veces, divido por 2. ¿Okay? Es decir, puedo hacer una observación y les pregunto que en general hay que tener cuidado de la siguiente forma. Y esta es la observación importante. Y eso es importante porque en el caso del condensador, este sí tiene un medio, por eso es importante. Entonces, ¿cuál es la observación? En general, la energía potencial eléctrica va a ser un medio de carga que tenga, que puede ser volumétrico, puntual o lo que sea, por el potencial. ¿Ok?
si, eso en general, si el potencial es externo, es decir, que no está generado por las mismas cargas, es externo, entonces si el potencial es externo, lo que tenemos en este caso es que simplemente la energía potencial va a ser entonces en este caso la integral de T carga, que va a depender si volumen, superficial, lineal o puntual, por dentro. Se fijan que en este caso, si es externo, solo si es externo, no viene en un medio. Cuando en general un medio está porque el campo es creado por las mismas cargas a las cuales estoy calculando el potencial. Ese es el problema que tengo cuidado. Entonces tengo que fijarme si el potencial es creado sobre las mismas cargas a las cuales quiero calcular la energía, o si el potencial es externo, es decir, que no estoy tomando en cuenta el campo que crea las cargas que quiero calcular la energía. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en casa también? ¿Es claro eso? ¿Sí? Sí, ¿Me profe. confirma? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que vamos a cambiar el tema. Ahora sí, vamos a introducir una primera cosa interesante que se llama condensadores o capacitancias. Entonces, tengo una pequeña applet para mostrarles. Si la entienden con eso, va a estar todo súper claro. Entonces, primero coloco el título, capacitancia. La capacitancia es la propiedad y el elemento lo llamamos condensador y condensador. ¿Cuál es la idea? Primero les digo, o el objetivo, después les explico la idea. La idea es que, ok, estamos contentos, ya sabemos cosas de carga, pero hasta ahora no podemos manipular muy fácilmente las cargas. Entonces vamos a introducir el primer elemento que nos va a permitir manipular cargas. ¿Ok? Y lo que queremos hacer, en realidad, lo primero que vamos a querer hacer es almacenarlas. Nos gustaría tener cargas disponibles para hacer cosas. ¿Ok? Entonces uno se hace la pregunta si eso es posible hacer en la vida cotidiana. Entonces lo vamos a hacer, se lo voy a mostrar con un applet. Me voy a hacer un segundo simplemente para que puedan ver, digamos, voy a cambiar el anclaje para que podamos ver, digamos, ok, voy a anclar esto hasta acá y ahora vamos a anclar. Entonces, ya está. Entonces, vamos a anclar acá y vamos entonces a ver un applet. Bien, supongo que ahí las están viendo. ¿Ok? Me confirman en casa si las están viendo, pero lo interesante es que, ¿qué es esto? Ese aparato que está ahí, este que está acá al centro, es un condensador y esto es una batería. La batería todavía no sabemos cómo funciona, la descubrió Volta. Vamos a ver que esencialmente la puedo explicar en algún momento, pero algo muy simple que esencialmente colocamos dos materiales que tienen potencial químico distinto y eso hace que ocurran corrientes. Yo lo voy a explicar en su momento y la historia de las baterías son muy entretenidas porque habían biólogos que pensaban que las ranas muertas o las patas muertas tenían vida porque le aplicaban diferencias de voltaje y se les movían, pero costó un tiempo entenderlo hasta que Volta lo entendió bien e inventó algo genial que fueron las baterías, pero todavía no estamos en condiciones de explicar eso. Por eso lo voy a explicar con calma en su momento. Por ahora, suponemos que uso su intuición y todos ustedes saben que si toman una batería y le colocan un cable, y por ejemplo, si colocan su lengua, van a sentir una corriente. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que aquí está el condensador. ¿Qué es el condensador? Esencialmente vamos a ver que van a ser dos conductores separados por algún aislante, por un dieléctrico, esencialmente eso. Puede ser por el aire, ¿eh? Muchos de ellos son con el aire. El aire es suficientemente buena, pero si le coloco una resina, por ejemplo, puede ser mucho más aislante. Y es la gracia, mientras más aislante vamos a ver que el mejor condensador. ¿Cómo funciona esto? Si miran entonces la pantalla, voy a cerrar el circuito y miren lo que pasa cuando lo cierro. Entonces, si lo cierro, miren ahí, alcancen a ver bien, esta parte interesante, fíjense que aparece corriente, y ahí está. ¿Se fijan lo que pasó? Al cerrarlo, las cargas positivas corrieron hacia un polo, y las cargas negativas corrieron a otro polo. Y ahora, vuelvo a abrir el circuito eléctrico, se aprieto este botón que está acá, se abre, y van a ver entonces que las cargas quedan atrapadas. ¿Y por qué quedan atrapadas ahí? Como están viendo ahora en pantalla, es que si miran ahí, quedan atrapadas ahí. La razón que quedan atrapadas es que simplemente las cargas rojas son negativas, las amarillas positivas se están atrayendo. Si vuelvo a cerrar el circuito, lo voy a cerrar por el otro lado, es decir, por acá, las cargas obviamente ahora tienen un camino, se juntan y se aniquilan. ¿Ok?
Pero la gran idea, o la idea genial, es que la batería me genera carga. Si cierro el circuito por acá, corren unas por acá, otras por allá, y entonces el sistema queda con las cargas ahí. Lo interesante es que si desconecto la batería, y eso es lo más interesante, el condensador, las cargas no tienen como unirse, pero se quieren atraer. Pero el aislante que tiene entre medio las deja atrapadas, y los condensadores entonces, ¿qué son? Van a ser almacenes de carga. Es una cosa muy agradable que nos permite entonces tener cargas con las cuales podemos hacer cosas. En la vida cotidiana, el principio ya lo voy a explicar, pero en la vida cotidiana, que es un condensador, se toman cualquier aparato eléctrico y lo desarman, van a descubrir que está lleno de estas cosas que están ahí, que son estos cilindros, ya se los voy a calcular, o lentejas, o con forma de lentejas, quizás, hay distintos condensadores. Uno puede contar, digamos, por ejemplo, esto tiene forma de lentejas. Vamos a ver que en la práctica simplemente nos permiten, en un circuito eléctrico, guardar cargas. Y después sacarlas, hacer cosas, guardarlas, sacarlas, y es eso lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona este aparato tan simple que le acabo de mostrar en esta tablet. Está en la página web por si acaso si quieren jugar con ella. Es muy simple, pero entonces nos permite, gracias a una batería, primero almacenar las cargas, y después con ella, si la conecto en un lado a otro lado, descargar. Por ejemplo, volver a descargar, si bajo el switch en la otra dirección, se conecta y se descarga. ¿Ok? ¿Está claro la idea? Ahora voy a explicar la física que hay detrás. ¿Pero la idea está clara? ¿Simple? ¿Estamos bien lo que hemos condensador? Bien, entonces vamos a volver vamos a volver entonces a anclar nuestra pantalla. Entonces hacemos eso, solo un segundo, y ok, volver a anclar entonces para que vean de nuevo. Ok. Solo un segundo para volver acá. Ok. Ahí estamos bien y tengo que desanclar esto acá porque quedó anclado. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es un condensador? Bueno, el condensador simplemente lo vamos a ver así. Es que la idea se basa en el principio físico muy simple. Tomamos un conductor, en realidad tomamos un par de conductores, esa es la estructura básica, dos conductores, le colocamos un material aislante entre medio. Ese material aislante típicamente va a ser un dieléctrico, ¿ok? Y le colocamos dos cargas, una Q y otra menos Q acá. Vamos a ver que si soy capaz de colocar dos conductores que están cargados, con carga opuestas, ¿y por qué una se va a funcionar? Porque supongamos que acá son más y acá son menos, entonces las cargas se quieren unir, pero no se pueden unir porque el dieléctrico se lo impide. Ahora uno dice, sí, pero estas cargas positivas con positivas no se quieren, no quieren estar juntas, es verdad. Pero la presencia de la otra negativa hace que algunas de ellas se quieran quedar ahí, y por lo tanto, si tuviera esta configuración, se quedaría ahí para siempre. Salvo que se puedan unir con él. Entonces, eso va a ser la estructura básica. Entonces, un condensador está compuesto, un condensador está compuesto por dos conductores separados por algún aislante o vacío. Y tienen carga opuesta, y siempre tienen que tener la misma carga opuesta, y con carga opuesta. Eso me permite, si yo soy capaz de hacer algo como esto que está acá, me va a permitir entonces tener algo que almacena carga. Después me voy a arreglar para colgarle cables para con ellos hacer cosas. Ahora, como tengo cargas positivas y cargas negativas, entonces de forma muy natural se tiene que establecer que entre este lugar y este lugar de acá hay una diferencia de voltaje. ¿Por qué? Porque las cargas crean campo eléctrico. Y si crean campo eléctrico, entonces tengo una diferencia de potencial electrostático que lo llamamos voltaje en el lenguaje típicamente ingeniero. ¿Ok? Y entonces, la pregunta importante, ¿eso es un condensador? Pero el condensador, vamos a tener distintos condensadores, la pregunta es, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué propiedad lo caracteriza principalmente? Y esa cantidad lo llamamos capacitancia. ¿Y qué es la capacitancia? Bueno,
la capacitancia a mover es que va a ser una cantidad, voy a explicarlo inmediatamente, geométrica, pero es una cantidad que esencialmente mide la carga que tiene el condensador dividida por la diferencia de voltaje que me genera. Esa va a ser la definición de la capacitancia. La capacitancia va a ser la carga que tiene dividida por el voltaje que generan esas cargas. ¿Ok? ¿Y por qué es geométrica? Entonces, déjenme decirle algunas cosas de esta cantidad física interesante que nos va a permitir hacer cosas como los circuitos eléctricos, son los elementos básicos del circuito eléctrico. Entonces, lo primero que tiene, bueno, primero qué unidades tiene y por qué es una propiedad geométrica, se lo explico inmediatamente. Entonces, la primera cosa es que ¿qué cantidad física lo escribo? ¿Qué unidades lo escribe? La capacitancia son carga partido por voltaje, o diferencia de voltaje. Es decir, que eso es Coulomb partido por volt. Y Coulomb partido por volt, le tenemos un nombre bonito, lo llamamos farad. Un farad. ¿Ok? Eso está en unidades de farad. Se mide esa unidad. Coulomb partido por volt, farad. ¿Ok? Y cuando yo voy, por ejemplo, a la Casa Roya y digo, oiga, deme un condensador de, no sé, 500 tantos farad, me lo va a dar. ¿Ok? Esa es la unidad. Así lo compramos. Esa es la unidad física, significa Coulomb partido por volt. ¿Y por qué es geométrico? Ahora voy a tratar de explicar y voy a hacer ejemplos, esencialmente el resto de la clase. Vamos a hacer bastantes ejemplos de calcular capacitancia, cómo se pueden hacer. Entonces, bueno, la capacitancia es una explicación física porque es geométrica. La capacitancia es la carga partido por el voltaje. La carga, esencialmente, es algo así como si uso la ley de Gauss, es epsilon, el medio es un dieléctrico, en general podría ser vacío, pero es un dieléctrico, epsilon, por el flujo. La ley de Gauss me decía que era simplemente, la ley de Gauss me decía que el flujo era igual a la carga partido por el epsilon cero en medio, pero ahora como hay un medio eléctrico es epsilon. ¿Ok? Y está dividido por el voltaje. Pero el voltaje es simplemente menos la integral del campo eléctrico de camino. Así que me queda que la capacitancia es la constante eléctrica del medio. Eso me dice inmediatamente que si yo tomo un condensador y le coloco un mejor dieléctrico, mientras más grande es su constante eléctrica, mientras mejor pantalla, más grande va a ser su capacidad de almacenar cargas. Entonces, uno que diría, bueno, esto obviamente lo digo a lo físico, pero voy a hacer ejemplos. Aquí fíjense, tengo la integral de superficie, la integral de línea, pero campo eléctrico, me diría, bueno, el campo eléctrico se debería ir, no debería depender. Vamos a ver que es una propiedad geométrica. Ya sé que eso lo hago sin rigor, pero solo para que tengan intuición de lo que es la capacitancia. Y esto me dice que esencialmente la capacitancia va a ser el medio dieléctrico por un área, porque me queda una integral de área, característica dividida por un largo característico. En general esta es una cantidad positiva, o sea, si está negativa, tengo que tomar el módulo, uno tiene sentido positiva, porque la diferencia potencial, obviamente, hacia una dirección es positiva, hacia otra dirección es negativa. En realidad la capacitancia, la definición correcta, es colocarle acá el módulo. El voltaje nos da lo mismo el signo que tiene, que es el módulo. ¿Ok? No es relevante si es positivo o negativo, lo importante es la capacidad, o la capacidad de almacenar cargas. ¿Ok? Y si se fijan, me queda algo puramente geométrico, me queda un área característica dividido por un largo, por un epsilon cero. Y ahora les voy a hacer algunos ejemplos de cómo uno calcula para distintas geometrías la capacitancia. ¿Okay? Cómo uno puede imaginarse condensadores de mejor calidad o menor calidad, y cómo, por ejemplo, entender cuando toma un aparato eléctrico, lo desarman y empezar a entender que esas cosas tienen algún significado y uno los coloca para ciertas propiedades. Y lo que buscamos, insisto, es poder almacenar cargas. Mientras si yo, por ejemplo, diseño un circuito y quiero tener más cargas disponibles para hacer cosas, coloco un condensador. ¿Okay? De eso se trata. O le saco condensadores. Y los condensadores, por ejemplo, a veces lo usamos para distintas cosas. Por ejemplo, solo ilustrar algo, todos han visto típicamente en las películas cuando a la gente le aplican estos, digamos, choques eléctricos enormes. O sea, cuando alguien está muriendo típicamente, y para revivir el corazón, que también vamos a ver que tiene que ver con corrientes eléctricas, en células excitables eléctricas. Entonces uno le aplica, digamos, este tipo de descargas eléctricas. Y dice, ¿cómo logramos hacer eso? Es muy fácil. Ese aparato, cuando uno le coloca en un condensador, tiene cargas muy altas, y simplemente uno se lo coloca al cuerpo y suelta esas cargas. Tal como lo hice con el switch que les mostré. Es tan simple como eso, un condensador con muchas cargas. Nada más que eso. ¿Ok?
Así que eso nos empieza a ayudar a entender cosas que nos rodean. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para calcular las capacitancias de algún condensador que se nos imagine. Entonces esto es interesante porque esto va a ser el primer elemento de un circuito eléctrico que vamos a ir construyendo a poco. Entonces, ¿qué ejemplo hacemos? Primero hacemos el más simple que vamos a encontrar en muchos aparatos, que son simplemente, me voy a imaginar que tengo una placa de área A, y entre medio coloco otra placa conductora, siempre tienen que ser conductores, y entre medio de ellas le coloco, por ejemplo, una resina eléctrica, o por ejemplo le colocamos, si quieren, vacíos, típicamente los condensadores van a ver que son plaquitas separadas, nada más que eso. Y entonces vamos a colocar una instancia de separación aquí, si quieren, de un área, y además un medio dieléctrico, así que me tienen que decir cuál es el épsilon. Y la pregunta que me voy a hacer es simplemente preguntarme cuál es la capacitancia del condensador. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es la capacitancia del condensador? ¿Ok? Hago esta pregunta. Y vemos y tratamos de entender cómo calcular. Bueno, en este caso, fíjense, la capacitancia siempre va a ser simplemente, y aquí les voy a enseñar cómo uno lo calcula, es la carga partida por la diferencia de voltaje. Pero si fijan, no les tiene información de cuál es la carga. Entonces uno dice, chuta, este resultado no debe depender de la carga. Entonces uno, ¿cómo la calcula? La capacitancia es una propiedad que no depende de la carga. ¿Okay? Una vez que la conozca y me dan el voltaje, sé cuál es la carga. En realidad, una vez que calcula la capacitancia, después lo que hago es que simplemente coloco un voltaje y sé cuánta carga tiene, porque me da una línea recta. La capacitancia es la pendiente de esa línea recta. Pero de alguna forma no debe depender de cuál es la carga que estoy colocando. Entonces uno dice, ¿pero cómo la calculo entonces? ¿Cómo descubro cuál es la capacitancia de esta estructura que está acá bien? ¿Ok? Entonces, para calcularla, lo que hacemos simplemente es que, y esta es la forma de proceder, vamos a suponer que hay una densidad de carga, calculamos el voltaje asociado a esa densidad de carga, después hacemos el cociente y el resultado no debiera depender de mi hipótesis de cuál es la carga. ¿Ok? Si depende, es que lo hice mal. ¿Ok? No debe depender de ese supuesto. Así es como vamos a operar muchas veces. Entonces, lo hacemos para ilustrar bien la idea y hacer eso. No sé si está claro en casa. ¿Estamos bien por este caso? ¿Hay dudas o preguntas? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas en casa por ese caso? Profe, yo tengo una duda. Vale, Pero ¿no podríamos usar la fórmula del epsilon por el área por el largo? no, te voy a mostrar. En este ejemplo sí va a funcionar porque es muy simple. Pero voy a hacer después un siguiente ejemplo que va a descubrir que es falso. ¿Ok? En este porque es muy simple, pero en ejemplos simplificados va a depender de la geometría, ese es el problema. En las placas es muy simple, pero en otro ejemplo va a fallar, así que eso no es correcto lo que acaban de decir. El resultado va a ser algo así como un área dividido por un largo, pero un área dividido por un largo es una longitud, así que hay que tener cuidado. ¿Ok? Voy a hacer ejemplos para ilustrar eso, así que no es llegar y simplemente aplicar, es un área partido de un largo, falso. ¿Ok? Primero lo explico, este caso simple, después es un caso más complejo para que entiendas bien. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos? Entonces, método. Y este método, no lo olviden, método. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer la carga, y después vamos a calcular el voltaje asociado a esa carga, y después, como tengo estas dos cantidades, calculo la capacitancia. Eso va a ser el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a suponer, por simplicidad, que la carga, que la placa tiene densidad de carga sigma. Hipótesis. Hacemos la hipótesis de que la placa tiene densidad de carga sigma. ¿Ok? Ahora, si tiene sigma, forzosamente la otra tiene que tener menos sigma. Recuerden que una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. La carga total es 0. Y ahora, pero ya habíamos hecho este cálculo de que voy a suponer como si fuera infinita. Es un modelo. Eso es un supuesto o modelo.
Placa infinita. Por supuesto, la placa no es infinita, pero supongo que es infinita. Obviamente me voy a equivocar un poco, pero quiero estimar cómo es el condensador. Si la placa fuera infinita, descubrimos que el campo eléctrico era simplemente sigma partido por, bueno, en este caso sería epsilon, en la dirección hacia allá, hacia acá, y hacia allá, hacia acá. Eso fue lo que calculamos hace mucho tiempo atrás. Tomamos un plano infinito, lo pusimos en su densidad de carga constante, calculamos el campo eléctrico y descubrimos que era constante, que no dependía de la distancia. ¿Ok? Que era el mismo valor hacia arriba y la otra dirección hacia abajo, la otra dirección. Ahora, cuando coloco dos placas y tienen signo opuesto, lo que nos pasa es que la primera que está acá, nos genera un campo eléctrico hacia positivo hacia acá y otro hacia acá. La segunda, como es negativa, voy a usar color verde, la segunda genera un campo eléctrico hacia acá y otro hacia acá. Pero hacia acá y hacia acá. Y se la flecha justo en la mala dirección. Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda que, en este caso acá, entonces, se cancelan los campos y solo queda el campo al interior. ¿Ok? Como tienen las placas justo, los signos opuestos, las direcciones de cada campo son en direcciones opuestas y solo se suman correctamente al interior del condensador. Por lo tanto, el campo eléctrico al interior del condensador, en esta parte de acá, vale simplemente es, fíjense, y aquí, perdón, no olvidar que había un 2, no olvidar que cuando se el cálculo sale un 2. ¿Ok? Cuando era una placa, si lo miran, su apunta en un 2. Así que aquí, fíjense, tengo que el campo al interior del condensador, de donde me interesa, vale 2 veces el campo de uno solo. Y el campo de uno solo vale simplemente sigma partido por 2 epsilon 0. En la dirección, por supuesto, llamemos esta dirección, por simplicidad, llamémosla equilibrada. Y por lo tanto, me queda que vale simplemente sigma partido por epsilon del medio, que en este caso no es epsilon 0, sino que es epsilon. Así que calculé el campo eléctrico. Una vez que tengo el campo eléctrico, el paso a seguir ahora es calcular el potencial. Pero el potencial es muy simple. El potencial es simplemente menos la derivada. Bueno, el signo menos, sí, aquí me quedaría con menos hacia acá. El signo es lo mismo, pero apuntan hacia acá los campos. Hacia acá no están apuntando los campos. Me queda menos la derivada. Ahora, como esto solo depende de x, esto me dice que el potencial debe ser d de x menos el potencial igual a qué? A menos sigma partido por epsilon. Por lo tanto, concluyo que el potencial es simplemente menos se va, me queda sigma partido por epsilon por la variable x. Eso me quedaría el potencial, porque es lineal. Ahora, el potencial lo tengo que calcular desde 0 a d. La diferencia potencial que me importa es la diferencia potencial entre las placas. Luego, la diferencia potencial entre las placas sería el potencial en el origen, o si quiere el potencial en la placa D, menos el potencial en 0. Y como vale que el 0 es 0 y el D vale D, me dice finalmente que la diferencia de potencial vale simplemente sigma partido por epsilon por D. Y fíjense, con el procedimiento que hicimos fue, supongo que hay una carga dada. Logro calcular el potencial, y una vez que tengo el potencial, ahora hago el cociente y calculo qué es lo que me da. Entonces veamos cuánto nos da la capacidad. Hacemos todo eso y ahora sí calculamos la capacidad. Ya tengo la carga, porque me la supuse, y tengo el potencial que se genera, y ahora simplemente la calculamos. ¿Y qué nos da? Bueno, nos va a decir que la capacitancia vale la carga es una placa que tiene esa carga sigma. Por lo tanto, la carga total tiene que ser el área por sigma. Porque supuse que es uniforme. Eso es la carga total. Y el voltaje, lo acabo de calcular, vale sigma partido por epsilon por d. Por lo tanto, fíjense, era lo que esperábamos. Este resultado no depende del sigma, nos dice que un condensador de 2 placas simplemente vale este resultado de esta carga. Dice que la capacitancia vale la constante dieléctrica que lo separa, el área de las placas, dividido por la distancia entre ellas. ¿Ok? Que fue el resultado que una compañera justo nos preguntó, que era simplemente el área partido la distancia. Sí, en este caso funciona por simplicidad, pero voy a hacer el siguiente ejemplo, vas a ver que eso es falso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos da un resultado. Pero ahora uno se pregunta, ¿por qué la capacitancia tiene esto? Entonces voy a hacer un poco de análisis físico
para entender por qué la capacitancia tiene este resultado bastante inesperado. Entonces, ¿por qué vale esto? Entonces, lo primero es que uno dice, ¿por qué yo soy capaz de tener una mayor capacidad, es decir, almacenar más cargas, si la constante eléctrica es mayor? ¿Cómo explicaríamos? ¿Cómo uno diría, cómo uno pensaría, ¿por qué si yo le coloco un aislante de mejor calidad, es decir, que no permita que las cargas pasen, un medio dieléctrico que se polariza cada vez más, ¿por qué me permite colocar más cargas? ¿Ok? No sé si alguien tiene una respuesta intuitiva. ¿Por qué colocar un mejor aislante me permitiría poder acumular más cargas? ¿Alguna idea? ¿Aquí o en casa? ¿Alguna idea? ¿No? Porque las cargas no sé, cómo se me ocurre, como que las cargas no se escapan, solamente quedan concentradas como en esa zona. Claro, pero la pregunta es ¿por qué si le coloco un mejor epsilon quedan más? Eso está bien lo que dijiste, pero la pregunta es ahora, ¿pero por qué si le coloco un dieléctrico de mejor calidad aún quedan más carga del interior? La respuesta es, no olviden, si un dieléctrico tiene un epsilon más grande, significa que apantalla más las cargas. Es decir, que si yo coloco más cargas negativas acá, o positivas ahora mismo, el dieléctrico se encarga de que la carga efectiva que ve en realidad el medio es más chiquitita. ¿Okay? La divide por capa, recuerden eso. Por lo tanto, si al medio le coloco un mejor dieléctrico, apantalla las cargas, como que si no estuviera. Y si no está, le puedo colocar más cargas, porque las cargas que están en una placa no se quieren, son del mismo signo. Pero si hago que se vean más pequeñitas, le puedo colocar más cargas, porque es como que ve menos. Es tan simple como eso. O sea, el medio dieléctrico es capaz de apantallar más las cargas y por lo tanto puedo colocar más cargas. Tan simple como eso. ¿Ok? Es tan simple como eso. Es como que imagínense que, no sé, en la sala fuera capaz de colocar un material que haga que las personas son más pequeñitas. Si son más pequeñitas, entonces en la sala podríamos colocar más alumnos. ¿Ok? Obviamente respetando la distancia social. Porque todo es más pequeñito. Lo que apantalla significa que achica las cargas, tan simple como eso. Entonces la explicación es que simplemente un mejor dieléctrico permite apantallar más las cargas. Permite apantallar más las cargas. Y eso hace entonces que se puedan acumular más cargas. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué el área, si yo le coloco más área, es un mejor condensador? ¿Por qué si tomo un condensador así, ahora tomo uno así, ustedes creen que voy a poder acumular más carga? ¿Por qué voy a poder acumular más carga? Si ahora es más grande, si hago el área más grande. ¿Por qué va a ser mejor? ¿No sería porque simplemente tendría más capacidad para meter más carga? Tan simple como eso, hay más espacio. Sí, más espacio. Es más espacio disponible. Efectivamente, acá supongamos que voy a colocar 4. Bueno, acá si esto es más grande, voy a colocar más. Tan simple como eso. Es trivial, pero es eso. ¿Ok? No es más simple que eso. O sea, y espero que poco a poco, cuando veamos expresiones, traten de entender, buscar el porqué. ¿Ok? Las cosas tienen que tener una explicación más o menos razonable. Simple. ¿Ok? ¿Está claro también en casa el porqué? Entonces, tenemos más espacio disponible. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Solo me confirman en casa? ¿Estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este caso es área mayor. Área mayor permite más espacio para más cargas. Tan simple como eso. Área mayor permite más espacio. Y la última, ¿por qué creen que, fíjense, ahora depende del inverso de él? Es decir, que si yo alejo o aumento la distancia, la capacidad disminuye. O al revés, si yo la disminuyo, la acerco, puedo tener una capacitancia mayor. ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿Por qué se imaginan que las alejo las placas y mi capacitancia disminuye? O peor, si yo la acerco, aumenta.
¿Alguna intuición de este por qué dividido por D hace que la capacitancia, la capacidad de almacenar carga aumente? Es eso, muy bien. Es simplemente que siente la fuerza eléctrica. Si yo las alejo más, lo que sostiene las cargas son las cargas opuestas que están al otro lado. Si yo las alejo, disminuyo la fuerza y por lo tanto empiezan a sentir a sus vecinos que tienen la misma carga. Y esos no se quieren. ¿Ok? Y al revés, cuando las acerco, siento con mayor razón la fuerza al lado, por lo tanto, esa fuerza empieza a dominar con respecto a los vecinos. Tan simple como eso. Muy bien, muy bien. Entonces, es simplemente, la capacitancia es inversa a D, es inversamente proporcional muy bien, a D a la distancia, ya que cambia la fuerza, tan simple como eso. Así que nos dice algo así. Pero para entonces explicar bien lo que estábamos discutiendo, vamos a dar un ejemplo, digamos, menos trivial, porque pareciera ser que todo es medio fácil y no hay nada profundo que aprender. Y la respuesta es que no es así. Vamos a ver que es un poco más complejo. Entonces voy a hacer un segundo ejemplo, ya donde el problema es más difícil. ¿Ok? Entonces, hacemos este ejemplo. Primero lo dibujo, lo explico y después lo tratamos de resolver. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Bueno, si miran, no sé si fijaron, pero en la imagen que les puse en internet, la mayor parte de los condensadores son cilíndricos. Así que el ejemplo 2 va a ser 2 cilindros. Vamos a ver que tiene una ventaja. Entonces, imagínense tener un cilindro interno y tener un cilindro externo. Uno de radio, si quieren, A, y otro radio B. ¿Ok? Y esta vez, en vez de tener placas, tengo dos conductores, puede ser cualquiera. Lo imagino por simplicidad, un cilindro interno y un cilindro externo. Y la pregunta que nos hacemos es cuál es la capacitancia. Entonces, dado dos cilindros, digamos, con el mismo eje axial, dado dos cilindros con el mismo eje axial, simultáneo, axial, si llamarlo así, de radios A y B, radios A y B, entonces la pregunta es que encuentre la capacitancia. ¿Ok? ¿Es claro un ejemplo? Dos cilindros, colocamos un dieléctrico, no lo puse, pero colocamos un dieléctrico, epsilon, y tratemos de calcular su capacitancia. Es decir, calcular si me doy una carga y calculo el voltaje que genera esa carga y hago el coseno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer este problema acá? Vamos a ver que con respecto a la pregunta de casa, aquí es más difícil, nos pregunta, pero ¿cuál área, cuál distancia y cómo depende? ¿Ok? Vamos a ver que esta vez no es trivial. ¿Ok? Uno diría, bueno, será A menos B, pero no. ¿Ok? Vamos a ver que la geometría depende fuertemente del resultado. ¿Ok? Entonces, bueno, solución. Tratemos de resolver. Entonces, para resolverlo, lo que hacemos es, nos damos el primer cilindro A, y lo que necesitamos en realidad es calcular, primero, como en todos los problemas, necesito y supongo que hay una carga. Obviamente, por simplicidad, vamos a suponer que es más simple, no se nada una carga complicada, no se nada una instrucción difícil. El resultado no debería depender de eso, pero si se hace una instrucción difícil, me va a costar un montón encontrar. Así que lo que hay que hacer es quedarse caso simple, porque el resultado no debe depender de la carga que yo suponga. Entonces voy a suponer, por simplicidad, hipótesis, voy a suponer simplemente que hay una densidad uniforme, pero es simplemente una simplificación. ¿Ok? Simplificación. No, el resultado podría darse una instrucción rara, y el resultado es correcto, pero van a hacer un montón de trabajo para algo que se puede resolver simple. ¿Ok?
Entonces, hipótesis, suponemos uniformemente cargado el cilindro. Ambos, o sea, uno si es sigma, obviamente el de afuera va a ser menos sigma. ¿Ok? Debo estar con carga igual. Entonces, suponemos cilindro cargado uniformemente. ¿Ok? Sí. Y necesito calcular el campo eléctrico no en todo el espacio, necesito calcular el campo eléctrico al exterior del cilindro. Podría calcular en todo el espacio con la ley de Gauss, eso no hay problema. Pero la excusa es que lo calculo donde me interesa. ¿Ok? No hay que hacer todos los cálculos, hacer los cálculos que necesito para ver la constancia. No me están preguntando todo el campo eléctrico en todo el espacio. Así que solo necesito conocerlo al exterior. ¿Y cómo hago eso? Bueno, me doy un cilindro, también hago una hipótesis de largo L y radio R o ρ cualquiera. ¿Ok? Ρ arbitrario. ¿Estamos bien? Supongo eso. Obviamente, lo que me interesa es que cuando ρ justo sea B, y ahí voy a calcular la diferencia potencial entre A y B. ¿Ok? Pero en general, me lo doy un poco en general para poder calcular cuál es la expresión del voltaje, y después calculo la diferencia de voltaje entre A y B. ¿Ok? ¿Es claro? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, entonces, si me doy una densidad de carga uniforme, ya habíamos calculado eso, al interior nos da que el campo eléctrico es 0, al exterior decae con la ley que era simplemente 1 partido usando Gauss, nos da que eso caía como 1 partido por la distancia. ¿Ok? Era como si fuera un cable. ¿Ok? Era equivalente a que fuera un cable. Así que, usando Gauss, si quieren, simplemente lo un poco más corto, ya lo sabemos hacer, usando Gauss, encontramos que el campo eléctrico en realidad tiene la forma sigma, va a ser proporcional a sigma, y si se recuerdan, bueno, eso hay que calcular, no parecía un 4pi, sino un 2pi, ¿ok? Si uno calculaba bien, aparece epsilon en este caso, porque no olvidar, el medio que está acá afuera es un dieléctrico, ya no es vacío, es dieléctrico, epsilon. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que esto iba esencialmente como 1 partido por la distancia, o sea, ρ en la dirección ρ unitaria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos calculado y era así. Ahora, necesito calcular eso el campo eléctrico al exterior. Este campo eléctrico, insisto, acá al exterior del cilindro. Al interior no era así, era 0. ¿Ok? Solo al exterior necesito calcular, así que anoto la expresión del campo eléctrico al exterior. Campo al exterior. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, necesito calcular el voltaje, o el potencial. Pero el potencial se relaciona al campo eléctrico como menos el gradiente de, en este caso, B. Pero tengo que usar coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Si hago coordenadas cilíndricas, lo que voy a suponer es que obviamente el potencial solo depende de ρ. No hay ninguna razón por la cual dependa del ángulo azimutal y tampoco la dirección vertical, porque es un cilindro que lo voy a modelar como si fuera infinito. O sea, aquí estoy haciendo una hipótesis. Hipótesis cilindro infinito. Obviamente no es correcta, pero es una buena aproximación. ¿Ok? En física muchas veces no tratamos de la respuesta exacta, no es hacer matemáticas. Es modelar las cosas y tener una respuesta suficientemente buena para que me responda la pregunta que me hice. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si yo me pregunto, ¿qué altura tengo? No tiene sentido que me mida a escala de Armstrong, porque mis instrumentos de medida están hechos de átomos y por tanto me voy a equivocar. Lo que sí tiene sentido es que haga respuesta en escala de centímetros o metros. ¿Ok? Entonces, en física no buscamos exactitud infinita porque no tiene sentido porque los instrumentos son imperfectos. Y tampoco en parcel. No, tampoco en parcel o en unidades gigantescas, porque también no tendría instrumentos, sería muy impreciso. Me diría que es 0. ¿Ok? Entonces tienen que aprender eso porque muchas veces, no sé, no importa lo que hagan en su carrera en el futuro, siempre se van a encontrar en problemas en los cuales uno tiene que tener algún tipo de respuesta que tenga un cierto rango de validez donde están buscando la respuesta. ¿Ok? Eso es lo que importa, ser capaz de hacer ese tipo de cosas. Y entonces, en este caso, supongo que es infinito y por lo tanto me queda en coordenadas cilíndricas y el ρ, me queda el factor de escala, la derivada con respecto a ρ, pero eso vale 1, así que esto me queda menos de A de ρ, de B de ρ,
¿ok? En la dirección rho unitario, y eso es igual en este caso a sigma partido por 2pi epsilon rho, en rho unitario. Por lo tanto, cancelo eso, y de ahí entonces me pregunto qué cosa derivada me da 1 partido por rho, y la respuesta es obviamente es un logaritmo, ¿ok? Hay un signo menos por aquí, no hay que buscarse el signo menos porque la diferencia de potencial solo tomo el módulo, así que no, el signo no es grave. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué me va a decir? ¿Se claro hasta ahí? Me dice que el potencial, entonces, lo integro de ahí. Entonces, me va a decir la siguiente respuesta. Hola. No me da cuenta. Termino aquí. No me da cuenta, ya estábamos en la hora. Entonces, ok, lo voy a tener en la próxima clase porque puedo dar resultados, esencialmente vamos a contar que la capacitancia va a ser al menos proporcional al inverso del logaritmo de b partido por a. Vamos a ver que es un poco más complejo el resultado previo, pero no me doy cuenta. Sino, simplemente vamos a tratar de entender eso con más calma la próxima clase, ahí lo terminamos, y quizá haga un pequeño ejemplo más para ilustrar más esta idea. No sé si tienen preguntas de casa o de acá, si es que hay alguna pregunta más o dudas. ¿Hay preguntas de casa? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien de acá? Entonces, si no hay preguntas de casa, vamos a dejar esto hasta aquí y nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense entonces. Nos vemos. Y bueno, de acuerdo a cómo sean las cosas, nos veremos si tenemos o no ejercicio. Cuídense, nos vemos.